Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de enfermedad ulceropéptica y mecanismos de virulencia del Helicobacter pylori. Cuando hablamos de enfermedad ulceropéptica, hacemos una asociación casi directa con la infección del Helicobacter pylori, puesto que se ha establecido que la mitad, más del 50% de la población mundial se encuentra infectada por esta bacteria. Esta bacteria es un bacilo gram negativo, de forma curvilínea, es multiflagelado y el tamaño varía a lo ancho desde 0,5 a 1 unidad micra y a lo largo desde 2,5 hasta 6,5 unidades micra. El tamaño de los flagelos puede ser hasta de 30 unidades micra. Vemos que se han logrado identificar al microscopio óptico esta bacteria a través de tinciones especiales como son la tinción de hematoxilina eosina y también la de Giemsa modificada. El Helicobacter pylori ha sido considerado como una causa principal en el desarrollo de úlceras gástricas, duodenales y el carcinoma gástrico. Cuando hablamos de la patogénesis del Helicobacter pylori, hay que recordar que esta depende de factores, características del hospedero, factores en relación al medio ambiente y de la cepa infectante. Aquí identificamos los factores bacterianos que tienen que ver con la estructura, la presencia de adhesinas, purinas, enzimas y otras. Entre un factor muy importante dentro de estos, se debe identificar la cepa infectante. Los factores del hospedador como la duración, localización, la respuesta inflamatoria y los factores genéticos. La interacción de ambos factores determina las formas clínicas que la infección por Helicobacter pylori puede producir, desde una gastritis crónica, una úlcera péptica, una neoplasia mal gástrica hasta un carcinoma de estómago. Los mecanismos de virulencia del Helicobacter pylori son conocidos y es posible que muchos de ellos también ustedes lo conozcan. Dentro de estos mecanismos vamos a identificar los flagelos que le permiten la movilidad al Helicobacter pylori y la quimiotaxis para la penetración de la mucosa gástrica. Estos flagelos son estructuras extracelulares complejas que requieren de energía para funcionar. El Helicobacter pylori posee de 4 a 6 flagelos agrupados en uno de sus polos. Una característica particular de estos flagelos es que están cubiertos por una vaina lipoproteica que los protege de los ácidos gástricos. Luego también tenemos la presencia de una enzima que es la ureasa. La ureasa es capaz de neutralizar la acidez gástrica a través de la producción del amoníaco. La ureasa cataliza la hidrólisis de la urea en subproductos que son el dióxido de carbono y el amonio, y los excreta a los espacios intercelulares. El amonio es capaz de alcalinizar el medio gástrico, haciéndolo, por tanto, más propicio para la colonización del epitelio. El amoníaco es tóxico en el intestino y es capaz de producir alteraciones en la síntesis del DNA, incrementando el riesgo de infecciones. El amoníaco liberado produce una sucesión de daños a nivel de la microcirculación y en las células epiteliales superficiales. Origina un proceso que se denomina narcotización del tejido profundo. Colabora en el desarrollo de la gastritis atrófica crónica humana y facilita el incremento de infecciones virales y la carcinogénesis. Muy interesante. Luego también tenemos otros mecanismos de virulencia, entre esos tenemos los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos que se adhieren a las células del hospedero tienen propiedades inmunológicas y endotóxicas. Son capaces de romper la mucosa gástrica. Tenemos también otros mecanismos de virulencia en relación a la secreción de enzimas. Una de esas enzimas es la mucinasa. La mucinasa tiene una capacidad de generar lesión de la mucosa gástrica a través de los siguientes mecanismos. Es capaz de desintegrar la estructura glicoproteica del mucus, debilitando así la función como barrera.
generando la pérdida gradual de la viscosidad, aumentando esa capacidad de la bacteria para poder moverse en la mucosa gástrica. Por lo tanto, favorece y permite a la bacteria colonizar y persistir en la mucosa del estómago. La mucinasa pues contribuye a la ruptura de la barrera de defensa, que es la mucina. Luego también tenemos la lipasa y la fosfolipasa A6, que son liberadas en el sitio de la lesión. Tienen una capacidad de degradar los fosfolípidos del mucus y por lo tanto disminuir la hidrofobicidad, alterando la regeneración del mismo. Estos son algunos de los mecanismos de virulencia del Helicobacter pylori y vamos a describir también otros factores de virulencia. Dentro de estos otros factores de virulencia, pues vamos a hablar del sistema de secreción de tipo 4 del Helicobacter pylori, que está codificado a través de 18 genes. Estos genes codificaron este sistema, que es un organelo filamentoso que se encuentra ubicado en un polo de la superficie del Helicobacter pylori y se induce por contacto. Este sistema de secreción permite la comunicación con la célula epitelial para posteriormente producir la inyección de una proteína a la que se ha denominado citotoxina asociada al gen A. Luego tenemos otros factores de virulencia que son los siguientes, hablando siempre de las exotoxinas. Estas exotoxinas son la citotoxina de tipo A. Esta citotoxina, llamada también citotoxina activa vacuolinizante, pues forma vacuolas y cuando se forman las vacuolas pues se producen poros. Esto genera la pérdida de las uniones celulares y la salida de nutrientes. Por tanto, impiden la maduración fagocítica, producen la muerte celular y bloquean la proliferación de los linfocitos helper 1, alterando la respuesta inmune. Vemos también otro tipo de citotoxinas. Esta citotoxina, que se denomina adesina, de unión al antígeno del grupo sanguíneo, se expresa en los eritrocitos y se une a las células epiteliales. Vemos también otra citotoxina, que es la adesina, de unión al ácido ciálico. Es expresada por los neutrófilos, se une a receptores de ácido ciálico, produce una activación de la respuesta oxidativa y la persistencia de la infección. Este tipo de citotoxina se ha asociado con la metaplasia intestinal, la atrofia gástrica y el adenocarcinoma. Luego también tenemos la citotoxina asociada al gen A. Esta citotoxina está en relación con el sistema de secreción de tipo 4, que este sistema de secreción, al permitir la comunicación con esta célula epitelial, posteriormente produce la inyección de esta citotoxina asociada al gen A. Cuando hablamos de este tipo de citotoxinas, pues es importante recordar que a través del tiempo se han generado diferentes investigaciones y se ha identificado rasgos muy notables del Helicobacter pylori en relación a esta gran diversidad genética. De esta manera se ha visto que esta bacteria presenta genes involucrados con esta capacidad patogénica, que son los genes que ya hemos mencionado, que son el gen de la citotoxina activa vacuolinizante, la citotoxina asociada al gen A, la adesina de unión al antígeno del grupo sanguíneo, la adesina de unión al ácido ciálico, la proteína inflamatoria de la membrana externa y la citotoxina inducida por contacto con el epitelio. Aquí tenemos a la citotoxina asociada al gen A. Vemos que este tipo de citotoxina ha sido codificada a través de diferentes genes que han facilitado la sobreexpresión de genes antiapoptóicos, ¿no?, produciendo una alteración en la señalización intracelular de los linfocitos B, por lo tanto una alteración en la respuesta inmune.
Esto ha generado su asociación con la aparición de linfomas de tipo MAL, que es una de las formas clínicas que el Helicobacter pylori puede producir. También esta citotoxina asociada al gen A se ha visto que favorece la producción de interleucina 8, que estimularía la respuesta inflamatoria en el epitelio gástrico. También se ha visto que la citotoxina asociada con el gen A está en relación con el cáncer de las vías biliares. Las cepas más virulentas son aquellas con las combinaciones genéticas en relación a la citotoxina activa vacuolizante de tipo A, la citotoxina asociada al gen A, la adesina de unión al antígeno del grupo sanguíneo y la citotoxina inducida por contacto con el epitelio. Se han visto que estas cepas más virulentas asociadas a esas citotoxinas, pues presentaron altos grados de colonización antral y corporal en diferentes investigaciones. Se vio también que la coexistencia de uno o más de estos genes resulta en un incremento de la severidad en los cambios histopatológicos que genera el Helicobacter pylori. Se ha visto que la positividad en la presencia de la citotoxina asociada al gen A se ha hecho una asociación con un nivel de inflamación incrementado y un riesgo mayor a la enfermedad ulceropéptica y al carcinoma gástrico en humanos y en animales de experimentación. La presencia de la proteína citotoxina asociada al gen A generalmente coincide con la presencia de otros factores virulentos que incluyen a la citotoxina activa vacuolizante, a la adesina de unión al antígeno del grupo sanguíneo y a la proteína inflamatoria de la membrana externa. De esta manera se puede entender por qué el Helicobacter pylori, la infección por el Helicobacter pylori, presenta o genera diferentes formas clínicas que son unas más graves en relación a otras que lo son menos. Por ejemplo, la infección se produce durante los primeros años de vida, generando gastritis aguda que generalmente pasa desapercibida durante la niñez. Al pasar del tiempo y de los años, vemos que se va estableciendo otras formas clínicas, entre ellas la gastritis crónica. Esta gastritis crónica que nos puede llevar posteriormente a la úlcera duodenal, la gastritis crónica no atrófica hacia el linfoma de tipo MALT, la gastritis atrófica predominantemente en el cuerpo que cursa con procesos metaplásicos y displásicos y nos puede llevar hasta el carcinoma gástrico. Es importante recordar estas diferentes formas clínicas, es decir, el Helicobacter pylori, la infección por el Helicobacter, puede generar estas diferentes entidades o estas diferentes entidades nosológicas y no solamente quedarnos con la percepción que la infección por el Helicobacter pylori solo genera enfermedad ulceropéptica. No es así. Entonces, estas alteraciones genéticas o la presencia de estos genes que hemos identificado, pues determinan una mayor o menor capacidad de virulencia del Helicobacter pylori en relación a las formas clínicas menos y más severas. Entonces, recordar esto. Bueno, ha sido un placer y que sea hasta la próxima clase. Hasta luego.